Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa especial de Desafíos. Estamos hablando de la cultura del emprendimiento. A lo largo de estos 8 años de programa, en reiteradas ocasiones hemos tenido en nuestra mesa pequeños y medianos empresarios que en definitiva comenzaron con un proyecto. Muchos de ellos son muy exitosos, hay que decirlo. Está con nosotros Julio Zelaya, lo vuelvo a presentar, autor de La Travesía del Emprendimiento y además presidente del Learning Group y un especialista en el tema de emprendimiento. Y aquí han pasado muchas personas que hoy tienen casos de éxitos que contar. Pero como bien decías, las estadísticas nos indican que hay mucha cultura de emprender, sin embargo, no pasan ese periodo realmente de prueba necesario para que ese negocio o esa idea pueda fructificar. ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles son esos factores? Varias razones. La primera es que en la mayoría de los casos los emprendimientos son por necesidad y no por oportunidad. Eso quiere decir que lo que se está buscando es lograr la subsistencia personal del fundador o fundadora. Esto lo que hace es que en gran medida se emprende por las razones incorrectas, pero esa no es la única explicación a esto. En diversos estudios que se han hecho, se mira que si Guatemala quiere prosperar de aquí a la siguiente década, hay 3 áreas donde tenemos que trabajar: prosperidad, solidaridad y seguridad. Cuando vemos estos 3 ejes que han identificado diversas organizaciones, vemos que por un lado está la generación de empleos, pero luego cómo hacer para las condiciones básicas, temas de educación, de nutrición, de salud, etcétera, y temas de seguridad. En estas 2 variables que estoy mostrando es donde los emprendedores tienen muchísimo reto. Temas de seguridad es un tema que afecta muchísimo a las organizaciones. Hay un estudio que se hizo donde se miraba que los temas de la delincuencia podían representar hasta un 67% de costos directos que se le ponía al emprendedor en sus negocios. Ahora, si tú miras la estadística de Guatemala, en Guatemala arriba del 90% de las empresas son pymes. Sin embargo, 80% del empleo proviene de las pymes. Entonces vemos que tenemos un reto de la pequeña y mediana empresa, hacerla crecer, pero además, ¿cómo hacer para que eso se dé? Los emprendedores cuando hablan, te hablan de múltiples variables. Si tú preguntas en los diversos encuestas que se han hecho, entre ellas algunas que nosotros hicimos, la pregunta que se hace es ¿qué considera que debería de tener el país diferente? Usualmente no se quejan de tema de formación, sino es más de apoyo en temas de infraestructura, temas de incubación, temas de acceso a capital, temas de estructuras para llegar a clientes de una forma más rápida. Lo que es interesante es que, por ejemplo, si evaluamos lo que ha hecho este gobierno, ha fomentado muchísimo ese tema del emprendimiento. Sin embargo, no lo conocen los emprendedores. Claro. Hablando con la gente del Ministerio de Economía, les hacía la pregunta que todos estos nuevos servicios que tenían de acompañamiento, de asesoría, ¿cuál era la tasa de uso que se estaba dando? Y era preocupante ver que era la minoría de los casos. Muchas personas no estaban enteradas de acceso que se tiene y muchas organizaciones que tienen diversos apoyos no se están utilizando. Entonces yo te diría que es un problema que se puede abordar de múltiples perspectivas, de temas infraestructurales, temas también de seguridad, como hablábamos, y temas también de propiamente la generación del emprendimiento. Ahora, Julio, en esta especialidad que vos tenés hemos tocado muchos factores. Muchos por necesidad terminan siendo autodidactas, es decir, en el camino van aprendiendo, tienen una idea, creen que puede funcionar, sin embargo, en algo en lo que sos especialista y a eso se dedica justamente a formar a los emprendedores, es generar esta cultura, o sea, explicar el camino a seguir, porque la idea es el paso inicial, obviamente, y es fundamental para echar a andar cualquier proyecto, pero a partir de allí necesito conocer qué debe hacer un emprendedor para que sea exitoso justamente, independientemente de estos factores que también inciden. Contarnos un poquito de eso, de la formación, porque más allá de tener un buen proyecto, también tengo que saber qué hacer con esa idea. Pues nosotros estamos unidos a una causa que yo creo que es la que todos los guatemaltecos y guatemaltecas estamos metidos en ellas. Si nosotros vemos lo que ha pasado 10 años en el pasado, desde el año 89, vemos que la tasa de pobreza en general en Guatemala es del 58%. En la medición que se hizo del 2011, la tasa de pobreza queda en el 53%. Eso implica que con nuestra tasa de crecimiento, como bien se ha platicado en el ENADE, en Fundesa, en otras organizaciones, con nuestra tasa de crecimiento del PIB, que es del 3.72 al año, implica que no avanzaríamos mucho en la próxima década si queremos cumplir
las diversas metas que tenemos, que es llegar a un nivel de pobreza en general del 35%, implica que tenemos que fomentar el emprendimiento. Tenemos una brecha de 1,5 millones de empleos que deberíamos de formar, y esa no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de las empresas solamente, sino que es de todos, tanto para emprender negocios que generen empleos, como de las organizaciones que puedan crecer a un ritmo más acelerado. Y ahí es donde nosotros queremos sumarnos. Nosotros hemos estado ya por varios años trabajando con los mejores, entre ellos con Babson, que es la universidad número 1 del mundo en el tema de emprendimiento. Y estamos muy entusiasmados de pronto lanzar un campus dedicado al tema de emprendimiento en Guatemala. Queremos desarrollar emprendimientos que generen empleo. Queremos unirnos a esa meta de que de aquí al 2021 podamos generar ese 1,5 millones de empleos. Si miras las estadísticas, acá es donde viene lo preocupante, que de las empresas que nacen en Guatemala, el 78% no generan más que un empleo, que es del fundador o fundadora. ¿Qué tenemos que hacer? Profesionalizar a los que están empezando, claro, darles cuál es la ruta, cuáles son todos los temas de infraestructura que pueden tener, todo el apoyo, y además presentarles a los diversos actores que vimos. Estamos trabajando para unirnos con actores del tema financiero, para financistas en lo individual, para temas de apoyo en lo legal, en lo fiscal, que muchas veces es por desconocimiento que emprendemos y nos equivocamos en el intento. O modificar algunas reglas del juego, porque a veces para un emprendedor que quiere por primera vez arrancar para lograr el tema del financiamiento, que es uno de los pilares para poder echar a andar cualquier proyecto, es tan burocrático el trámite, se exigen tantas garantías y realmente cualquier idea termina en una idea porque no tengo la posibilidad de que me dejen demostrar que puedo hacerlo. Entonces, habría que cambiar algunas reglas del juego donde, insisto, sector público y privado tienen incidencia directa, ¿no? Y por eso me gustó mucho cuando decías que es cambiar la mentalidad también, porque yo he platicado con varios emprendedores que me dicen, mira, he logrado platicar con este inversionista profesional, y como no hay cultura tanto de fomento al emprendimiento, le dicen, mira, me encanta tu idea, pero quiero el 80% de las acciones. Claro. Entonces deja de ser un empresario para volverse un empleado de la otra persona. Entonces lo que hay que ver es que hay diferentes categorías de inversionistas. Los inversionistas ángeles, los inversionistas de riesgo, cómo el sistema financiero puede apoyar también. Si tú miras también los hallazgos de este estudio, el costo de empezar una empresa en Guatemala es de los más bajos en el mundo. Claro. Es de menos de 20,000 quetzales formar una empresa formal. Y digo la palabra formal y le hago énfasis porque si queremos desarrollar Guatemala, tenemos que formalizar las empresas, porque hay muchísimos empleos que no se contabilizan obviamente porque no están en la economía formal. Y en la gran mayoría de los casos también es por desconocimiento, porque la gente dice, no, ¿qué beneficio tengo yo de volverme formal? Claro. Más allá de tener que pagar impuestos, tener que cumplir estas obligaciones, y ahí es donde se ve lo interesante. A nivel generacional, y me quiero referir a las edades específicamente, hoy hay un movimiento muy distinto al que podríamos tener hace algunas décadas atrás. No hablemos de muchos años, hablemos de 10, 15 años atrás. La realidad va cambiando en todos los sentidos de la palabra, independientemente de todas las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos. ¿Hay algún grado de relación en esta cultura emprendedora entre las nuevas generaciones y la gente que a lo mejor viene con vicios arrastrados que tienen que ver con muchos sucesos económicos y políticos del país en décadas atrás? Definitivamente. Aquí te puedo, en una investigación que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que los jóvenes entre 18 y 24 años, el 90% desea emprender por su cuenta. Ya no quiere trabajar para nadie más. Cuando tú les preguntas por qué es eso, lo que ha cambiado en el mundo es que ahora se tiene acceso a ver casos que antes no tenías. Y una variable crucial de fomentar el emprendimiento es conocer a más emprendedores, porque ya no te sientes solo en tomar una decisión tan importante que impacta todas las áreas de tu vida. Con el tema de las redes sociales, con inclusive mecanismos de fondeo como Kickstarter, por ejemplo, que son formas de que yo puedo lanzar mi emprendimiento y más personas se unen a una causa común, ha crecido exponencialmente. Si vemos en el estudio, nuevamente el GEM, vemos que arriba del 50% de los guatemaltecos y guatemaltecas están entre los 18 hasta los 44 años emprendiendo. Es decir, son emprendimientos de personas muy jóvenes. Eso se ha visto que ha ido creciendo con el tiempo y además Guatemala es un país joven y que esa es su tendencia también para la próxima década. Lo que es un reto es cómo trabajar entre las diversas generaciones.
cómo hacer Nos para... platicas de eso luego de la pausa. Buenísimo. ¿Te parece, Julio Zelaya, esta noche con nosotros, hablando de esta cultura emprendedora, aprendiendo y conociendo muchos conceptos interesantísimos de nuestro país, Guatemala? En un ratito, el último bloque de desafíos. No se vayan.